En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación. El primer espacio del día en torno a Dios. La soledad. Es la temática a la cual hemos venido abordando las últimas semanas. Quiero pedirle que me acompañen en Isaías capítulo 51 para iniciar. El versículo 3. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en este día. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Preguntémonos para iniciar aquí meditando sobre este versículo, ¿cómo consuela Dios la soledad? Cuando yo estoy en soledad, Dios, ¿cómo es que me consuela? Recordemos un poco lo que vimos el día de ayer. Bueno, si no vio el programa del día de ayer, ahí está colgado, recordemos, en nuestro canal Soy CT para que lo pueda ver en cualquier momento, el programa de ayer y todos los anteriores, pues digamos, a lo largo incluso de todos estos años. ¿Cómo consuela Dios la soledad? Aquí la palabra de Dios dice que Dios consolará. Ciertamente se inicia, ciertamente. O sea, eso es un hecho, es una promesa que Dios lo hará. Consolará todas sus soledades. Miren que aquí se detiene y especifica algo muy importante. Dice, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Desierto, soledad. El día de ayer mencionamos esto, el desierto. Que Dios me halla cuando estoy allí, cuando mi vida es un desierto. Y Dios me halla en horrible soledad, en yermo de horrible soledad. Allí pues cuando yo estoy sin vida. Pero entonces, Dios me halla, claro. Y Dios me consuela de todas mis soledades. La soledad es horrible, como veíamos el día de ayer. ¿Cómo consuela a Dios? Entonces volvamos a preguntarnos la soledad. Dos cosas dice aquí, cambiando. Dios cambia, así es como Dios me consuela, cambiando. ¿Y qué es lo que dice? El desierto a la soledad en paraíso. Y cambiando, el peladero de la soledad en huerto de Dios. Podemos decirlo así de una manera muy, muy clara, muy directa. Cambiando. Cuando hablamos acerca de cambio, pero algo importante es que el único que puede cambiar las cosas es Dios. Dios es el que cambia el desierto a la soledad en paraíso. La soledad es un desierto, es horrible, como lo veíamos. Pero también la soledad, que es como un peladero, Dios lo cambia. El paraíso en paraíso y en huerto de Dios. De esta manera, ahora en mí ya no hay soledad. No la hay. Sino que hay alegría, hay gozo, hay alabanza y canto. Tal como lo vemos aquí en su palabra. Se hallará en ella, dice este versículo. Alegría, gozo, alabanza, voces de canto. Miren cómo Dios lo va cambiando. Ahora se va a hallar en ella. Recordemos un poco el día de ayer que Dios me halla en horrible soledad. Y ahora hallará en mí todo lo contrario. Dios me halla sin vida, inhóspito. Eso es, o sea, como un yermo, el yermo de la soledad. O sea, pues como tierra no cultivada. Dios me halla en una situación horrible. Y ahora cambia todo eso para que en mí haya alegría. Miren que todo tiene que ver con lo que Dios hace en mí. Recordemos algo, pues no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo lo aseguraría. Cuando yo me embriago con vino hay disolución, o sea, se me disuelven, podríamos decir, hasta mis amistades, aplicándolo por supuesto a la soledad, y me quedo solo.
Pero cuando soy lleno del Espíritu Santo, pues en mí ya no hay soledad, sino que se halla amor, gozo, paz, paciencia y todo el fruto del Espíritu, del cual Pablo también alude en Gálatas capítulo 5. Y nos han dado cuenta que eso es lo que dice este pasaje de Isaías 51:3. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza, voces de canto. Bueno, ahí está el gozo como fruto del Espíritu. Pero entendemos entonces toda la envergadura, lo que abarca el fruto del Espíritu. No solamente gozo, alegría, alabanza, voz de canto, sino todo lo que ello envuelve. Amor, gozo, paz, paciencia. Ahora, aquí la pregunta. O sea, cuando en mí se halla todo esto, amor, gozo, paz, ¿eso es, qué? ¿Señal de soledad? Alguien que está experimentando soledad, horrible soledad, ¿experimenta todo esto? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, para nada. Pero por supuesto que no. Alguien en cuya vida, en cuyo interior, en cuyo corazón haya amor, es una persona que está sola. ¿Y el amor qué significa? Amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Está experimentando horrible soledad? Por supuesto que no. Por cierto, ¿cuál es el paraíso? Aquí la palabra me dice que Él cambia todo esto. Que Él cambia el desierto de la soledad en paraíso. Él cambia el peladero de la soledad en huerto de Dios. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto del paraíso? Porque si nos hemos dado cuenta, todo tiene que ver conmigo, con mi interior. Él cambia el desierto de la soledad en paraíso y no se refiere a un tema externo. No, es que yo lo que necesito es que cambien las circunstancias. Yo lo que necesito es cambiar esto otro. Cambiar aquello que me está rodeando, pero yo no lo puedo hacer, entonces que Dios lo cambie. No, Dios lo que hace es cambiar eso en mi vida. Nuevamente la pregunta, ¿qué significa este tema del desierto? Que Él cambia el desierto de la soledad en paraíso concretamente. ¿Eso qué implica? Recordemos algo muy importante. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, rodeado de dos delincuentes, pues hubo uno ahí que le injuriaba, que, bueno, le menospreció, pero había otro ahí al lado suyo, que le pide, claro, le pide al Señor, no sin antes haberse arrepentido y decirle a su otro compañero, nosotros ciertamente estamos aquí de una manera justa. O no, en otras palabras, porque hemos delinquido, pero nada hizo. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí, ahí en tu reino. Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira lo que ahí dice. Dios cambia eso en paraíso y lo hizo con este. Dios cambió ese desierto. Ahí estaba. Aquí estaba este delincuente. Al lado de él, recibió el perdón de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí hay una palabra clave, conmigo. ¿Saben lo que es el paraíso? El paraíso es la presencia permanente de Dios conmigo. Y eso es lo que llamamos comunión. Yo tengo entonces comunión con Él. Y entonces cuando tengo comunión con mi Señor Jesucristo, yo tengo comunión, por supuesto, con el Padre. La comunión. ¿Qué significa eso? ¿Soledad? ¿Usted eso lo llama soledad? No. Eso se llama paraíso. Paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por supuesto, usted y yo, cuando iremos a la presencia de Él, estaremos en el paraíso. Pero no importa el lugar, lo que importa es con quién estoy. Y Dios cambia la soledad en comunión con Él. Entonces yo nunca voy a estar solo. Pues ahí vemos, ¿cuál es el huerto de Dios? Es otra pregunta, que Dios cambia ese peladero del desierto en huerto de Dios. Recordemos Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos algo importante el día de ayer, que Dios me halla cuando estoy en el yermo de la soledad, de esa horrible soledad. El yermo es una tierra no cultivada, inhóspita, sin vida. Y ahora, ¿qué es lo que me dice? Dios allí lo cambia
en el huerto de Dios. Dios cambia mi soledad en paraíso. Ahora su presencia está conmigo, ya no estoy solo. Pero igualmente cambia todo eso en huerto de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi vida comienza a ser fértil. Ya no es estéril. Mi vida comienza a ser fértil y yo ya puedo llevar fruto ahí en él, como aquel huerto de Dios. Algo interesante, recordemos la promesa del Espíritu Santo. Jesús nos dice, es que yo no los dejaré solos. Yo les enviaré otro consolador. Consolador. Porque Él consuela todas mis soledades. El Espíritu Santo entonces me consuela de todas mis soledades. El Espíritu Santo es el que cambia, por cierto. Cambia esa soledad en paraíso. Cambia ese desierto en huerto de Dios. Eso lo hace Dios por medio del Espíritu Santo. Mi Señor ascendió al Padre, pero me envió su Espíritu Santo para consolarme. O sea, todas mis soledades, para que yo nunca estuviera solo, para cambiar ese desierto, esa soledad. Vamos a orar. Gracias, Jesús, porque eso es lo que tú haces. Y eso es lo que tú haces, Señor, por medio de tu Espíritu en mi vida. Tú cambias eso en mí. Tú viniste para cambiar mi vida, para cambiar mi soledad, para cambiar mi desierto. Y mi soledad ahora la cambias en paraíso, en el paraíso de Dios. Y el paraíso es tu presencia. Es que tú, oh Dios, estás conmigo siempre. Ahora, e incluso tú me conduces en los últimos segundos de mi vida en esta tierra y me conduces igualmente a la eternidad para nuevamente estar contigo. Ese es el paraíso. El paraíso es tu presencia conmigo. El paraíso es nunca estar solo. El paraíso es experimentar comunión contigo, Jesús. El paraíso es Dios, el saber que yo siempre te tengo a ti. Y tú cambias mi vida igualmente, ese desierto en huerto de Dios, para que ahora mi vida sea fructífera y ahora en mí se halla amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo ello. Dios, gracias. Gracias por cambiar el desierto en mi vida. Gracias por cambiar mi soledad en paraíso. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, acompañarnos en esta temática que es tan significativa para nuestra vida. Por supuesto, todo esto lo traemos de la palabra de Dios. Muchas gracias a todos aquellos medios que día a día transmiten este programa. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, al cual necesito ir, no he ido. Volviendo aquí a Colombia, al norte del país, en la hermosísima Guajira colombiana, Guayú Estéreo. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Antes de despedirse de nosotros, quiero pedirle que nos regale un dedito para arriba, un me gusta en su dispositivo y comparte este programa con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos nuevamente mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.